además de lo que el doctor Quintana señalaba, y es que no todo el mundo quiere optar por ese camino, es fundamental distinguir entre dolor y sufrimiento. No siempre la gente que sufre por algo tiene dolor físico, digamos. No sé si vieron la película aquí El Auditorio y los colegas de Mar Adentro, en la que se narra la historia de Ramón Sampedro, sí, quien llevaba muchos años pues en situación de cuadriplegia, que para él era pues una situación indigna para su propia vida y que en razón de eso tenía pues indecible sufrimiento interior y no tenía propiamente dolor físico porque no se trataba de eliminar el dolor. Un poco la situación del padre de Matador no es solamente la del dolor, sino de la de una situación de vida muy dolorosa para él. No se trataba, Matador explica en una entrevista que concede en la W el viernes o el jueves, mal no recuerdo, que para el papá no era un asunto únicamente de controlar el dolor, sino era un asunto sencillamente de ya poder resolver su vida de una forma que fuera digna para él. Es decir, no continuar viviendo bajo una circunstancia en la que para él la vida ya no tenía mayor valía, sentido, y continuar viviendo era entonces una fuente para él de profundo sufrimiento. Bien, y en esos casos entonces la gente no necesita cuidado paliativo, necesita es poder morir. Y lo que fundamentalmente la Corte en el 97 y la sentencia ahorita hacen es decirle a la gente, bueno, mira, si tú consideras que tu vida frente a tus propios ojos ya no es digna, ya no vale la pena de ser vivida, y estás en una situación en la que ya no tienes en realidad ninguna posibilidad razonable de recuperarte, entonces el Estado no interfiere con esa decisión, te permite tomar esa decisión y permite que los médicos… Perdón, te interrumpo, aún en casos de que no tenga enfermedades terminales. No, por supuesto se mantiene esa previsión, es que la persona no tenga mayores, por eso insistía, pues que no tenga alternativa pues razonable de cuidado médico que le permita la recuperación, y por eso está entonces en fase terminal. O sea, ya está en el desenlace de su vida, que en esa situación entonces la persona pueda decir, bueno, yo elijo morir y el médico que me ayude a morir no se va para la cárcel, no se va para la cárcel, sino que ese médico, digamos, me provee, me ayuda a recibir frente a una decisión tan crucial como la de morir, el mejor cuidado posible en ese momento. Bueno, el doctor Quintana podrá contar mucho mejor en sus experiencias a qué me refiero. Pero básicamente de lo que se trata es de distinguir entonces entre dolor y sufrimiento y entender que para las personas ciertas circunstancias de vida en el momento del desenlace de su biografía pueden ser incompatibles con una vida digna, es decir, con una vida que ante los propios ojos valga la pena de ser vivida. Por supuesto, someter a una persona a tener que vivir en circunstancias en que su propia vida ya no merece la pena ser vivida y estando ella en situación de no tener mayor alternativa razonable de cuidado médico, es una forma de tortura para esa persona. Y así lo entendió la Corte Constitucional en su momento. Funda el fallo que despenaliza la eutanasia en Colombia, porque un ciudadano, bueno, primero que quisiera contar un poquito los antecedentes del fallo. Un ciudadano llamado José Eurípides Parra, si mal no recuerdo, demanda por inconstitucional un artículo del Código Penal, que es el artículo que establecía una pena de 6 meses a 3 años a aquel que causara la muerte por razones de compasión o de piedad. El tipo penal del código es el homicidio por piedad. Al ciudadano José Eurípides Parra le pareció que la pena que concedía el Código Penal era demasiado baja y que además conculcaba derechos fundamentales como el derecho a la autonomía, porque la persona, el médico que por ejemplo causara a otro la muerte por razones de compasión, incurría en una pena que era muchísimo menor a la del homicidio, ¿no? Culposo, y por lo tanto este ciudadano consideraba que ese tipo de tipo penal, la sanción que se consideraba para ese tipo penal era incompatible con el régimen de derechos que había establecido la Carta Constitucional. Y la Corte revisa, por supuesto, la Corte lo que hace es
asumir esa demanda. Es una demanda de inconstitucionalidad. Hay dos tipos de demandas, de tutela y de… Este es el caso, pues. Y entonces la Corte revisa la cosa y dice, bueno, nosotros hemos constituido nuestra Constitución con base en el respeto fundamental de la dignidad humana. Hemos fundado nuestro Estado constitucional sobre la base del respeto al pluralismo. Hemos consagrado entre los artículos fundamentales de la Constitución, entre los principios constitucionales, el respeto a los derechos de la persona, de manera en que además se dice que es un respeto inalienable, o sea, por ningún motivo se pueden conculcar los derechos de las personas. Establecimos un derecho como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que permite que las personas tomen decisiones sobre sus vidas. Establecimos un derecho que es el derecho a la libertad de conciencia. Entendemos que los derechos, como el doctor Quintana anotaba anteriormente, no definen una obligación, sino una opción. Si uno tiene el derecho a moverse, es porque tiene el derecho a quedarse quieto. Si uno tiene el derecho a hablar, es porque tiene el derecho a quedarse callado. Si uno tiene el derecho a opinar, es porque tiene el derecho a no opinar. Y si uno tiene el derecho a vivir, es porque tiene el derecho a morir. El derecho no marca una obligación, sino una opción, o sea, una garantía. Quiere decir que nadie puede tomar mi vida sin que yo consienta con esa opción, ni más ni menos. Y entonces la Corte, sobre estos elementos, lo que hace es decir, siempre que un paciente se encontrase en estado terminal, es decir, no tuviera ninguna alternativa razonable para cuidado médico, de recuperarse, y quisiera morir porque ya su vida no es digna para él, la Corte dice, yo no me puedo oponer de ninguna manera a que un ciudadano que quiere morir porque considera que su vida frente a sus propios ojos ya no tiene valor para él, no puede hacerlo. Y eso es lo que hace fundamentalmente la sentencia, es consagrar la posibilidad de que las personas puedan decidir su vida de esa manera, y además la Corte toma la precaución de que sean solamente personas en estado terminal, y además toma la precaución de que solamente pueda aplicar la eutanasia a un médico. Porque claro, son precauciones que hay que tomar en un país donde se mata con facilidad, ¿no? Ustedes saben. Colombia es un país laico, sin embargo hay un argumento cultural que ustedes han debatido y han oído varias veces, y es que no, según la religión católica y según una tradición cultural que existe en este país que es innegable, uno no puede tomar ni dar la vida ni quitarla. Yo quisiera que usted desarrollara esa crítica que se le ha hecho una y otra vez, doctor Quintana, y que nos contara de su formación, porque usted fue jesuita, usted creció con los jesuitas, no sé hasta dónde llegó en la idea de convertirse en sacerdote, pero es un argumento que incluso a usted ciertos sectores lo han tratado de homicida, lo han tratado de que usted no tiene el derecho a quitar la vida, y ese es un argumento que en este país, por su tradición cultural, pesa. Es muy cierto lo que tú dices. Yo fui educado por los jesuitas tempranamente en el colegio Bermans en Cali, y estando allí en primero de bachillerato, mi director espiritual me dijo, hombre… ¿Tú eres de colegio jesuita? Sí, yo me gradué en San Bartolomé la Merced, aquí en Bogotá. Yo después vine al seminario menor que los jesuitas tenían en Zipaquirá, en la vía que va de Zipaquirá a Nemocón, un sitio que se llama El Mortiño, y les cuento que allí pasé los 4 años más felices que yo recuerdo en mi vida, mientras hacía primero, segundo, tercero y cuarto de bachillerato. Al terminar el cuarto de bachillerato, pasaba uno al seminario mayor y ya uno se graduaba como bachiller cuando estaba haciendo los estudios de filosofía como jesuita. Yo tomé mi sotana el
8 de diciembre, Día de la Inmaculada, del año 62, si mal no estoy. Les cuento inclusive que alcancé a hacer los votos de pobreza, castidad y obediencia, que se llamaban los votos de devoción. Pero fíjense lo que les quiero finalmente contar. La educación ética, filosófica, humanística que recibí de los jesuitas son las bases para que yo haya decidido acompañar a mis pacientes terminales a morir. Eso viene de ahí. Y fíjense ustedes que existe dentro de la religión católica un sacramento que se llama la extremaunción, en el cual un sacerdote llega al lecho del moribundo a poner en paz, a perdonar el alma de ese individuo para que una vez que muera pueda disfrutar de Dios. Yo me pregunto si con esa misma filosofía de aliviar la muerte que se aplica del punto de vista católico con la extremaunción, no podríamos entender que un médico que tiene conocimientos pone en paz el cuerpo sufriente de un individuo al final de su vida para que culmine con su vida. Es más o menos la misma filosofía. O sea, fíjense que la misma religión católica tiene en cuenta ese momento final de un ser humano. Ahora, hay otra cosa dentro de esto, y es que yo estoy tratando de que la Comisión Internacional de Derechos Humanos establezca un derecho que va a decir lo siguiente: todo ser humano tiene el más sagrado e inalienable derecho a escoger su propia muerte. Y fíjense que dentro de este derecho estaríamos incluidos todos. Si un cristiano quiere esperar que la muerte le llegue de Dios, está en el derecho de hacerlo. Si un islámico, un mahometano, cree que poniéndose unos cinturones de detonantes, de explosivos, y así se sacrifica y cree que con eso va a estar más cerca de Alá, lástima que dispone de la vida de muchos, estaría también en su derecho de morir en esta forma. Pero nosotros, digamos que yo me considero un iconoclasta y un agnóstico, pero en el buen sentido de la palabra, que considero que vine a la vida a ser feliz. Yo soy un enamorado de la vida. En mi cuarto no se pueden poner cortinas porque yo cada vez que veo que un rayo de luz entra a mi habitación, digo, mira, tienes un día más. ¿Y cómo agradezco eso? Yo adoro vivir. Más aún digo que si un día el diablo se me aparece y me dice, vendeme el alma y te doy 50 años más de vida, claro que a los 50 años seré tan feíto que de pronto no querré mucho, pero soy capaz de regalarle y embutirle la vida al diablo porque me dé más tiempo de vida. O sea, parecerá paradójico que yo haga eutanasia entendiendo que lo que vine a hacer en este universo fue a ser el testigo de las maravillas de la naturaleza de la cual formo parte. Y precisamente por haber disfrutado mi vida con sus alegrías y sus desdichas, es que puedo entender que cuando se pierde, no tanto por el dolor, como tú lo decías, sino que cuando se pierde la dignidad, cuando se pierde la autonomía, cuando nos convertimos en un objeto que solamente tiene que recibir de los demás y yo no quiera seguir viviendo, tengo todo el derecho de hacerlo. Yo no quisiera seguir viviendo. Yo soy de los que de pronto firmaría algún día un documento en que yo dijera, autorizo a mi Estado a que me haga eutanasia activa el día que yo cumpla 100 años. En este momento se sabe por estadísticas que toda persona mayor de 92 años, en el 95% requiere durante sus horas activas que no son de sueño, de alguien que los cuide. ¿Creemos nosotros que es justo que esclavicemos a alguien para que nos cuide cuando ya tenemos esa edad? No estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que en las instituciones de cuidados intermedios en este país hay muchísimos pacientes que perdieron por completo su capacidad de autodeterminarse y sin embargo les tenemos unos tubos para darles respiración, otros tubos para darles alimentación y les cambiamos diariamente de pañales. Y yo me pregunto, ¿es eso dignidad de vida?
acabemos con ellos, no porque queramos hacerle daño a sus familias, no porque queramos hacerle daños a ellos mismos, es porque simplemente consideremos que es más digno fallecer que permanecer como un cadáver que no tiene posibilidad de reconocerse.